Bueno, primero que nada, muchas tardes y buenas gracias por asistir a esta maravillosa jornada. Mi nombre es Héctor y yo soy un estudiante representante de la Escuela Técnica de Belén. Que Belén es un pueblito bastante remoto en el departamento de Salto, que para que se hagan una idea, fácil, acá hay el doble de personas de las que habitan en Belén. Bien, una vez que ya saben cómo geolocalizarme, voy a proceder con lo que me compete. Esto es parte de un proyecto que nosotros realizamos en la institución, más específicamente en el taller de Aprender Todos de la institución o de la Escuela Técnica de Belén, que consistió en dos bloques principales. El primero de ellos, siendo el fundamental de ambos, consistió en implementar un nuevo método de enseñarle a los pibes. En lugar de hacernos que nos sentemos durante 5 horas a la semana, durante 5 horas al día, durante 5 días a la semana, a copiar 20 renglones sobre cómo a un europeo se le antojó traer adobo de la India, nos dieron más elección. Nos dieron la oportunidad de elegir qué queríamos hacer. ¿A partir de qué? Nos plantearon una situación-problema. Y a partir de ahí nosotros teníamos que elegir la manera en la que queríamos resolver ese problema. ¿De qué proyecto queríamos hacer para resolverlo? Bueno, una vez ya despejado el primer bloque, lo que seguía era el segundo, que consistía en un tema en el cual teníamos que aplicar este nuevo método de enseñanza. ¿Cuál fue? La robótica. Este pequeño aparatito de acá consistió en... no, perdón. Este aparatito de acá consistió en 3 periodos principales. El primero de ellos fue su diseño, el segundo de ellos fue su ensamblaje y el tercero de ellos fue su programación. Diseño no hubo, solamente acoplamos unas cuantas piezas hasta que se pudo mantener en pie. Una vez que ya teníamos un modelo más o menos que se podía parar solo, lo que hicimos fue comenzar con la programación, y con programación me refiero a tocar unas cuantas piezas a tocar unas cuantas teclas hasta que algo se moviera. Bien, ¿y este aparatito de acá qué es lo que hace? Bueno, cuando nosotros estábamos viendo en la clase qué problemática resolver, nos planteamos, como los buenos uruguayos que somos, algo que se refiriera al fútbol, que era las canchas. ¿No sería mucho mejor que en lugar de tener que cargar una pesada bordeadora, pudieras torturar a un ser manufacturado para su explotación laboral? Bueno, ahora con nuestro producto, la Cortamatrix 3000, podés hacerlo. Con este pequeño camarada que tenés acá, todavía es un prototipo, no se emocione, pero con este pequeño camarada que tenemos acá, vos podés hacer el recorrido automático de una cancha de fútbol. ¿Para qué? Para cortar el pasto o para remarcar las líneas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, para cortar el pasto lo hicimos una representación hipotética. Como ven acá tenemos una pequeña cuchilla imaginaria que se supone que debería cortar el pasto, pero todavía no lo hace porque, como ya mencioné, es un prototipo. Entonces, nosotros lo colocamos en la cancha y este pequeño dispositivo acá tiene un sensor, el cual va detectando las líneas de la cancha y puede detectar si se va a pasar de la cancha, gira y va para el otro lado. Si se va a pasar, gira y va para el otro lado. Así hasta que termina con la cancha. Y también para remarcar las líneas. Si se ve que se está saliendo de la línea, bueno, la línea... Y otra de sus funcionalidades secretas es poder manejarlo con el celular. Que nosotros ya también estábamos experimentando en el camerino. Nos hicimos un pequeño robot de espionaje que no tiene nada que ver con esto, pero le colocamos una cámara, hicimos una videollamada por WhatsApp y nos fuimos a espiar a otros camerinos a ver qué estaba haciendo la gente. Bien, para demostrarles esto voy a conectar mi teléfono. Y como pueden ver, bueno, si se quiere conectar también es un poco... Ahí está. Se puede mover solito, sin la ayuda de un ser humano. Obviamente lo entrenamos así. Genial. Volvé, ya está, no te pongas nervioso. Bien. Y bueno, ya terminando con la charla, lo que aprendí de todo esto fue a trabajar en equipo, a compartir mis útiles, a ser compañero con mis compañeros de clase. Ya se saben toda la historia, ¿verdad? Bueno, ahora, hablando en serio, ¿qué es lo que aprendí de todo esto? Aprendí principalmente mejoré mis habilidades en el desempeño de trabajo en equipo. Amplié mis conocimientos en lo que es la robótica y la programación. Y también,
Bueno, no eso principalmente. Pero lo que más me gustó sobre todo es que al fin, después de tantos años de estudiar, tuve una sensación de pertenencia con esto, tuve una sensación de pertenencia con el proyecto, porque no lo hice obligado. Porque hacer esto o no fue mi elección. Muchas gracias.